¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico, se emitieron 72 votos en pro, 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 75 de la Ley de Impuestos sobre la Renta con la propuesta aceptada por la Asamblea. Desahogaremos ahora las reservas al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Solicito a la Secretaría de Lectura de la propuesta de modificación del artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta que entregó el senador Víctor Hermosillo e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 96. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario la siguiente. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya para presentar reserva al artículo 96 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Por favor, senador. Gracias, senador presidente, y con su autorización quisiera abordar también en este momento otra reserva que he presentado al artículo 152. La minuta que recibimos de la colegisladora respecto a este artículo 96 incorporó cambios a la tarifa del impuesto sobre la renta de personas físicas propuesta por el Ejecutivo Federal con el objeto de acentuar la progresividad del gravamen a través de la incorporación de nuevos tramos para ingresos mayores a 500,000 pesos anuales. No obstante lo anterior, dicha modificación también representa un aumento en la carga fiscal de las personas físicas con ingresos de 500,000 pesos. Por ello, y con objeto de proteger a los contribuyentes de la clase media que se encuentran dentro del rango de los ingresos citados, se propone realizar una modificación en la tarifa consistente en reducir a 30% la tasa marginal máxima para los ingresos entre 500,000 y 750,000 pesos anuales. Esta medida garantiza que la clase media, aquella que es fruto y resultado de la cultura del esfuerzo y no del privilegio, no se vea afectada. De esta manera, senador presidente, compañeras, compañeros, estaríamos logrando que la progresividad fiscal que hemos impulsado muchos senadores aquí, de manera particular los del PRD, es decir, aquella que busca una sociedad más igualitaria a partir de que aquellos que ganan más paguen más, no vaya en detrimento de la economía de profesionistas, de académicos, de los asalariados intermedios, entre otros, es decir, de lo que es sin duda la verdadera clase media. Quiero aprovechar para reiterar que en el PRD siempre hemos mantenido que el impuesto sobre la renta debe aumentarse de manera progresiva en una escala en la que se cobre lo justo, es decir, a quienes ganen más y puedan pagar más. Pero también, lo quiero reiterar, mantenemos como inquebrantable nuestra postura de cuidar la economía de las familias mexicanas.
Con esta modificación, compañeras y compañeros, el Estado, vale la pena comentarlo, dejaría de recaudar alrededor de 1,000 millones de pesos. Y esto, sin embargo, hay que subrayarlo, bien vale la pena. Bien vale la pena porque vamos a ayudar a gente de la clase media. No nos queda duda, pues, compañeras y compañeros, que ante todo esto significaría un acto de elemental justicia para millones de familias y de esta manera, también lo quiero señalar, el aumento progresivo de este gravamen incrementaría a partir de un tramo para ingresos mayores a los 750,000 pesos anuales. Compañeras, compañeros, hay que decirlo muy claramente para que quede de manifiesto que en efecto estamos protegiendo con el apoyo de los que integramos el Pleno a la clase media, pues la población que gana 750,000 pesos o más al año, la que con esta modificación estaría siendo gravada, se estima en apenas el 0.3% de la población asalariada del país. Esto, por lo tanto, es en efecto una auténtica fiscalización progresiva. Por todo lo que he expuesto, compañeras y compañeros, proponemos que se modifiquen las tarifas contenidas en los artículos 96 y 152 de esta ley del impuesto sobre la renta, cuya reserva se propone y planteamos que se modifique para reducir a 30% la tasa marginal máxima para los ingresos entre 500 y 750,000 pesos anuales. Es cuanto, senador presidente. Gracias, senador Robles Montoya. Solicito a la Secretaría de lectura la propuesta de modificación del artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Robles e inmediatamente consulte la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Límite inferior, límite superior, cuota fija. No, límite inferior y cuota fija. Límite superior, cuota fija. Sí, artículo 96. Artículo 96. Tarifa mensual. Límite inferior 0.01, 496.08, 4.210.42, 7.399.43, 8.601.51, 10.298.36, 20.770.30, 32.736.84, 62.501, 83.333.34, 250.000.01. Límite superior 496.07, 4.210.41, 7.399.42, 8.601.50, 10.298.35, 20.770.29, 32.736.83, 62.583.333.33, 250.000 en adelante. Cuota fija 0.00, 909.52, 247.24, 594.21, 786.54, 1090.61, 3327.42, 6141.95, 15.070.90, 21.737.57, 78.404.23%, para aplicarse sobre el excedente del límite inferior
1.92%, 6.40%, 10.88%, 16%, 17.92%, 21.36%, 23.52%, 30%, 32%, 34%, 35%. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí se admite a discusión, señor presidente. Por no haber oradores inscritos, consulta a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Sí es aceptada, señor presidente. La propuesta del artículo 152 que presentó el senador Robles se desahogará en el momento procesal oportuno. Al no haber más reservas al artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta, se procederá a recoger la votación nominal. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación y ábrase el registro electrónico hasta por 3 minutos para recoger la votación nominal del artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada. Entonces. Sí, nada más esto. Último párrafo. Se agrega en el último párrafo lo siguiente. Nada más lo que se ha dicho. Yo creo que sí. La Valle, 111. Padierna, 111. De Médicis, 0. Así es.
¿Falta algún senador o senadora por emitir su voto? Señor presidente, conforme al registro en el sistema electrónico se emitieron 72 votos en pro, 0 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado el artículo 96 de la Ley de Impuesto sobre la Renta con la propuesta aceptada. Desahogaremos enseguida las reservas al artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que entregó el senador Jorge Luis Lavalle Mauri e inmediatamente consulte la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Doy lectura a propuesta de modificación. Artículo 111. Las personas físicas que realicen actividades empresariales que únicamente enajenen bienes o presten servicios al público en general podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los intereses obtenidos en el año del calendario anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación del artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que presentó la senadora Padierna e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica se admite discusión. Artículo 111. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por lo que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos. Consulto a la Asamblea si se admite discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Si se admite a discusión, señor presidente. Consulte en votación económica si es de aceptarse la propuesta. Consulto a la Asamblea si es de aceptarse la propuesta. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Aceptada la propuesta, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que presentó el senador de Médicis e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Artículo 111. Secretaria, no, tiene el uso de la tribuna el senador de Médicis para presentar su propuesta de modificación. Gracias, presidente. Compañeros senadores, compañeras senadoras, créanme que este esfuerzo que estamos haciendo nos lo va a premiar el pueblo de México. Hemos logrado el consenso en cosas fundamentales para que el país tenga ingresos y lo estamos haciendo porque también sabemos que se reflejará en el bienestar de los mexicanos y de las mexicanas. Estamos preocupados con el tema de la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes. Hemos platicado con muchos grupos que pertenecen a este régimen y nos han planteado que la desaparición del mismo incrementará el comercio informal. Y va a incrementar el comercio informal porque muchos de ellos no tienen posibilidades económicas para poder contratar un contador que les lleve su contabilidad y puedan estar en orden en la presentación de sus declaraciones y tampoco puedan estar en orden con Hacienda.
También nos han planteado que no existen las condiciones necesarias para soportar los cambios del régimen que se prevén, que se requiere reactivar programas que incentiven el mercado local con iniciativas a favor de la formalidad, para registrar a la formalidad a miles de negocios que actualmente trabajan en la ilegalidad, en lugar de pensar en desaparecer los que sí pagan contribuciones. La creación de un nuevo régimen fiscal y la desaparición de los repecos será un golpe directo para quienes han apostado a la generación de empleos. Con la desaparición de este régimen, los comerciantes estarán obligados a facturar y no a dar notas de ventas como lo hacen actualmente, a realizar declaraciones de manera bimestral y anual, además de la carga impositiva que le representará el impuesto al valor agregado. Estas son parte de las preocupaciones que tienen los pequeños contribuyentes y desde nuestro punto de vista es necesario que el Senado de la República haga eco al planteamiento que están haciendo todos estos millones de compatriotas que buscan cómo fomentar el empleo con su esfuerzo cotidiano. Por eso estamos planteando que se recupere el régimen de pequeños contribuyentes, que se derogue el último párrafo del artículo 111, se incorporen el artículo 110A, 110B, 110C y 110D, con la finalidad de que estos más de 9 millones de compatriotas puedan tener la tranquilidad de que sus pequeños negocios estarán a salvo y con su enorme patriotismo seguirán contribuyendo al fisco para seguir generando bienestar para nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias, senador Fidel de Médicis Hidalgo. Pido a la Secretaría que consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión dicha propuesta. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 111 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que presentó el senador Sansores e inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica y se admite a discusión. Artículo 111. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos. Consulto a la Asamblea si se admite a discusión. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. No se admite a discusión, señor presidente. Solicito a la Secretaría de Lectura la propuesta de modificación al artículo 111 de la Ley de Impuesto sobre la Renta que ha presentado el senador Pedraza. Inmediatamente consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a discusión. Va a usar... Tiene el uso de la tribuna el senador Pedraza para presentar su propuesta de modificación. Gracias, presidente. Compañeros, yo creo que con 10 minutos rápidamente explico este asunto. Ha sido uno de los temas que han generado posiciones encontradas y de alguna manera cuestionamientos muy serios y severos a esta propuesta que se ha presentado del ICR y que ahora, si nos vamos a cómo está la propuesta,
Muy rápido les digo que esta propuesta tendría un impacto negativo en los pequeños contribuyentes, tal como está presentada, ya que lo que decía el compañero Fidel, que tendrían que pagar más impuestos, estarían obligados a llevar registros contables, igual que los contribuyentes mayores, y además de cumplir con requisitos legales para aplicar sus deducciones. Y tendría otro efecto negativo. El régimen de pequeños contribuyentes sería el impacto que significaría para las entidades federativas que tienen convenios con la Federación para recaudar ese impuesto, aunque el artículo 5 transitorio se establece la constitución de un fondo de compensación. La aplicación se aplicará entre 2014 y 2019, irá reduciéndose paulatinamente de 100% en 2014 al 10% en 2019. Yo creo que por eso en el grupo parlamentario del PRD hemos hecho una reserva al artículo 111, presidente, que tiene que ver particularmente en establecer un plazo mayor, donde le estamos dando, y ahí dice la corrección, 10 años o 10 ejercicios fiscales consecutivos. Y a mí mismo en la propuesta está presentada una tabla. La tabla anterior iba de el 100%, el 90, 70, 50, 30 y 10. Y la tabla que se propone ahora para las entrega de impuestos está del 100% en el primer año, 90 en el segundo ejercicio fiscal, 80, 70, 60, 50, hasta llegar al 10% en el año número 10. Esto ayudaría incluso si nosotros logramos establecer, que es la otra parte que quiero en esta misma posición hacer, en el artículo 9 transitorio, en la fracción 43, que el Ejecutivo deberá expedir en un plazo no mayor de 30 días, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, reglas de carácter general en las que se establezcan incentivos económicos para facilitar la incorporación de contribuyentes al régimen a que se refiere la sección 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Los incentivos deberán contemplar esquemas de financiamiento a través de la banca de desarrollo, de otras instituciones o de particulares para la modernización de operaciones de estos contribuyentes, flexibilización en las tarifas por el uso de servicios públicos en función de las ganancias, programas de capacitación, emprendimiento y crecimiento empresarial o del negocio, así como de cultura contributiva. Eso, compañeros, sería una respuesta a ese reclamo que nos han hecho, porque ustedes acuérdense que es un sector que tiene cerca de 9 millones de ciudadanos que se dedican a esta actividad y que ha sido muy cuestionada en la forma presentada. Nosotros hemos visto que ha sido a partir de que se reflexionó y fue de las propuestas que se consensaron, que se están dando estas facilidades para que se incorporen los contribuyentes en un periodo de 10 años. O sea, se busca tener un sistema nacional, homologar un sistema de contribución. Está planteado que es el régimen de incorporación, particularmente como se le ha dicho ahí, y esto va a ayudar pues a que podamos paulatinamente ir generando que estos contribuyentes que ahora, o que estos ciudadanos que están en la informalidad, que están fuera de estos regímenes o que han tributado de una manera como pequeños contribuyentes, ahora también sean objeto de otros beneficios, los beneficios que tienen que ver con el financiamiento a través de la banca de desarrollo, que puedan acceder a prestaciones, que es lo que estamos buscando ahí, y que de alguna manera ellos también puedan informar acerca de quiénes son sus proveedores para poderse establecer en ese término de captación y de transparentar en la información, pues la mejor forma de ir recaudando en el fisco estos impuestos. Compañeros, esta es una de las cosas que más habían generado controversia. Se ha logrado presentarla como una cuestión de consenso para poder avanzar, y yo le pido al presidente que establezca que son dos artículos, así como está el 111 y
en la parte de la tabla que se presenta ahí, porque luego no está muy clara la propuesta, y en lo que tiene que ver con el noveno transitorio en la fracción 43. Gracias, presidente. Gracias, senador Pedrosa. Por no haber oradores inscritos, consulta a Secretaría de Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la propuesta presentada. Quienes estén por que se acepte, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se acepte, favor de levantar la mano. Sí se acepta la propuesta, señor presidente. La propuesta que hizo el senador Pedrosa subsume la anterior que había presentado la senadora Dolores Padierna y que nos hizo el favor el senador de Médicis de presentar. Consulte a la Asamblea porque es la previa lectura del contenido de la propuesta del senador Pedrosa, se entenderá que se subsume y cuando saquemos a votación se votará solo la del senador Pedrosa, porque esta es una propuesta de consenso. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Solamente para, diría yo, que dejar claro que la reserva que en este momento presentó el senador Isidro Pedraza sea la única que se vote, con la mención expresa de que no es la que quedó registrada el día de ayer de parte de la senadora Dolores Padierna. Quiero hacerlo esta aclaración porque estoy interpretando como coordinador el orden en el desahogo de estas reservas. Exactamente lo que usted dijo, senador Barbosa. Si quiere, voy a tratar de explicarme mejor. Se propuso primero la de la senadora Padierna y el senador de Médicis y aceptó la Asamblea la propuesta. Después, como es una propuesta de consenso, se presenta una posterior del senador Pedrosa que subsume una redacción que es mejor, que tiene consenso y es la única que se va a votar. Pero en aras de la transparencia y ser muy pulcros en el proceso legislativo, le estoy informando a la Asamblea, le estoy pidiendo a la secretaria que le dé lectura a la del senador Pedrosa, para que cuando se vote quede claro que lo que se vota es el artículo con la modificación presentada por el senador Pedrosa y dejar sin efectos la de la senadora Padierna. ¿Okay? Gracias. Secretaria, por favor, proceda. Artículo 111. Los contribuyentes, personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, que enajenen bienes o presten servicios por los que no se requiera para su realización título profesional, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido de la cantidad de 2 millones de pesos. Los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en este artículo cuando estimen que sus ingresos del ejercicio no excederán del límite a que se refiere el mismo, cuando en el ejercicio citado realicen operaciones por un periodo menor de 12 meses. Para determinar el monto a que se refiere el párrafo anterior, dividirán los ingresos manifestados entre el número de días que comprende el periodo y el resultado se multiplicará por 365 días. Si la cantidad obtenida excede del importe del monto citado, en el ejercicio siguiente no se podrá tributar conforme a esta sección. También podrán aplicar la opción establecida en este artículo las personas físicas que realicen actividades empresariales mediante copropiedad, siempre que la suma de los ingresos de todos los copropietarios por las actividades empresariales que realicen a través de la copropiedad, sin deducción alguna, no excedan en el ejercicio inmediato anterior de la cantidad establecida en el primer párrafo de este artículo, y que el ingreso que en lo individual le corresponda a cada copropietario por dicha copropiedad, sin deducción alguna, adicionando de los ingresos derivados de ventas de activos fijos propios de su actividad empresarial del mismo copropietario,
en el ejercicio inmediato anterior no hubieran excedido del límite a que se refiere el primer párrafo de este artículo. No podrán pagar el impuesto en los términos de esta sección: 1. Los socios, accionistas o integrantes de personas morales o cuando sean partes relacionadas en los términos del artículo 90 de esta ley o cuando exista vinculación en términos del citado artículo con personas que hubieran tributado en los términos de esta sección. 2. Los contribuyentes que realicen actividades relacionadas con bienes raíces, capitales inmobiliarios, negocios inmobiliarios o actividades financieras, salvo tratándose de aquellos que únicamente obtengan ingresos por la realización de actos de promoción o demostración personalizada a clientes, personas físicas, para la compra-venta de casa, habitación o vivienda. Y dichos clientes también sean personas físicas que no realicen actos de construcción, desarrollo, remodelación, mejora o venta de las casas, habitación o vivienda. 3. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este artículo por concepto de comisión, mediación, agencia, representación, correduría, consignación y distribución, salvo tratándose de aquellas personas que perciban ingresos por conceptos de mediación o comisión y estos no excedan del 30% de sus ingresos totales. Las retenciones que las personas morales le realicen por la prestación de este servicio se consideran pagos definitivos para esta sección. 4. Las personas físicas que obtengan ingresos a que se refiere este capítulo por concepto de espectáculos públicos y franquiciatarios. 5. Los contribuyentes que realicen actividades a través de fideicomisos o asociaciones en participación. Los contribuyentes a que se refiere este artículo calcularán y enterarán el impuesto en forma bimestral, el cual tendrá el carácter de pago definitivo a más tardar el día 17 de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre, noviembre y enero del año siguiente, mediante declaración que presentarán a través de los sistemas que disponga el Servicio de Administración Tributaria en su página de Internet. Para estos efectos, la utilidad fiscal del bimestre de que se trate se determinará restando de la totalidad de los ingresos a que se refiere este artículo obtenido en dicho bimestre en efectivo, en bienes o en servicios, las deducciones autorizadas en la ley que sean estrictamente indispensables para la obtención de los ingresos a que se refiere esta sección, así como las erogaciones efectivamente realizadas en el mismo periodo para la adquisición de activos, gastos y cargos diferidos y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio, en los términos del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cuando los ingresos percibidos sean inferiores a las deducciones del periodo que corresponde, los contribuyentes deberán considerar la diferencia que resulte entre ambos conceptos como deducibles en los periodos siguientes. Para los efectos de las participaciones de los trabajadores en las utilidades de las empresas, en términos de esta sección, la renta gravable a que se refieren los artículos 123, fracción novena, inciso E, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 120 y 127, fracción tercera, de la Ley Federal del Trabajo, será la utilidad fiscal que resulte de la suma de las utilidades fiscales obtenidas en cada bimestre del ejercicio. Para la determinación de la renta gravable en materia de participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas, los contribuyentes deberán disminuir de los ingresos acumulables las cantidades que no hubiesen sido deducibles en los términos de la fracción 30 del artículo 28 de esta ley. Para determinar el impuesto, los contribuyentes de esta sección considerarán los ingresos cuando se cobren efectivamente y deducirán las erogaciones efectivamente realizadas en el ejercicio para la adquisición de activos fijos, gastos o cargos diferidos. A la utilidad fiscal que se obtenga conforme al quinto párrafo de este artículo se le aplicará la siguiente: tarifa bimestral, límite inferior 0.01, 992.15, 8.420.83, 14.798.85, 17.203.01, 20.596.71, 41.540.59, 65.473.67, 125.001, 166.000,
666.68, 500,000. De la derecha es la que se modifica, ¿no? ¿Es esta o es? Es esta, sí.